Noticias de última hora esta noche. El brote de coronavirus ha sido declarado una pandemia global. Esto ¿Podría posiblemente ser la marca de la bestia? hoy la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado oficialmente una pandemia. El Papa realiza una bendición global en una plaza de San Pedro vacía. Estoy emitiendo una orden de quedarse en casa que entra en vigor el jueves a las 12. Rastreando personas usando un teléfono inteligente. En resumen, esto va a empeorar. Vigila a tus vecinos y denúncialos si rompen las reglas del COVID. Las mascarillas y los cubrebocas serán obligatorios. Cerraron permanentemente su cuenta personal. Arrestado por una vacuna contra el COVID. Para aislar el estado de Victoria. Cerrar los lugares de culto es en realidad obligatorio. Cuarentena. Desempleo a nivel nacional. Órdenes ejecutivas para hacer. Planes como pedirle a la gente que se reúna esta noche. Esta es una gran pieza. El título de Restaurar el bien común. El FIFA es una idea, no una organización. Oh, lo entendiste. Es malicioso. El momento de actuar es ahora mismo. En la primera parte de Desenmascarando la marca, usamos la Biblia para identificar a la bestia, su imagen y su marca. Vimos cómo la Biblia define sus propios símbolos proféticos y cómo, usando esas definiciones y no las interpretaciones humanas, hemos identificado correctamente a la bestia anticristo que surgió del mar como el sistema de la Iglesia Católica Romana. La segunda bestia que estaba surgiendo de la tierra alrededor de 1798, como los Estados Unidos de América, y la imagen de la bestia como el protestantismo evangélico, que controlará tanto las políticas civiles de los Estados Unidos de América, que se convertirá en efectivamente un gobierno de iglesia y Estado. Además, vimos cómo estos tres poderes se unirán para imponer la observancia del domingo, el día pagano de adoración al sol, como la marca de la bestia. Pero identificar estos poderes por sí solo no salvará a nadie. Es imperativo que entendamos los principios subyacentes en guerra en esta controversia para que no seamos engañados y podamos tomar nuestras decisiones de manera inteligente. Así que continuemos la investigación de estas profecías desenmascarando la marca. Comenzando con los sistemas económicos de control y cómo el dinero será uno de los medios para provocar esta crisis. Dinero, dinero, dinero. Dinero, dinero. Dinero en el mundo rico. Un meteorito estrellará la economía. Empresas sufren caos, según nuevos datos. La costa de Los Ángeles, la razón por la que estás pagando más por los artículos cotidianos. La única manera en que vamos a llegar a un punto donde superemos esta transición es si todos en Estados Unidos y en todo el mundo se vacunan. El ministro Narendra Modi retiró casi el 90% de los billetes de circulación el año pasado. Registra a las personas usando biometría. El gobierno asigna un número de identificación vinculado a esos datos biométricos y almacena la información en una base de datos centralizada. Así que la gente escucha, no tienen que llevar una identificación física. Se inserta el chip y 4,000 suecos, escuchen esto, tienen microchips implantados en sus manos. Pensé que sería divertido. Y siento que estoy leyendo el libro del Apocalipsis, posiblemente. Esta es la marca de la bestia. Esto es, escuchen, déjenme decirles algo. Quiero decir, no soy un erudito bíblico, pero es asombroso el paralelismo que se hace. La profecía dice que la marca de la bestia será impuesta restringiendo quién puede comprar y vender. Nadie podrá comprar ni vender, salvo aquel que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Cuando se imponga la marca de la bestia, deberíamos esperar ver grandes cambios en la economía de dos maneras. Primero, al asociar la capacidad de comprar y vender con la adhesión a ciertas leyes, posturas morales o ideológicas, que sin duda se diría que son para el beneficio de la sociedad, para el bien de todos, de modo que el cumplimiento es necesario para poder comprar, vender, viajar o funcionar en la sociedad. Muchas empresas estadounidenses, desde Google hasta CNN y United Airlines, han hecho obligatoria la vacuna para su personal. ¿La alternativa? Buscar un nuevo trabajo. El gobierno francés está intentando acelerar su campaña de vacunación, haciendo la vida más complicada para los no vacunados. El acceso a trenes, vuelos nacionales, restaurantes y bares solo estará permitido para quienes estén completamente vacunados.
En segundo lugar, se esperan cambios importantes en el control de la compra y venta. Se observan cambios significativos en ambas direcciones. Ahora, el debate sobre los llamados pasaportes de vacunas. ¿Quieres ir a un partido en el Garden Stray? Muéstrame tu pasaporte. ¿Quieres ir a un espectáculo de Broadway? Muéstrame tu pasaporte. ¿Quieres ir a un concierto? Muéstrame tu pasaporte. ¿Y qué tal si quieres ir a esta universidad? Muéstrame tu pasaporte de vacunación. Pero si no estás vacunado, lamentablemente, no podrás participar en muchas cosas. Ese es el punto que queremos dejar claro. Con respecto al control de la compra y venta, obviamente podemos ver cómo una sociedad sin efectivo sería más fácil de controlar, ya que puede ser monitoreada y controlada electrónicamente por computadoras. En una pandemia, nadie quiere tocarlo. ¿Por qué el efectivo se ha convertido en la nueva Typhoid Mary? El artículo dice, esta crisis claramente nos está alejando aún más del uso de efectivo en nuestras transacciones legales cotidianas. Y es por razones obvias. Nadie quiere tocar algo que tú u otra persona acaba de tocar. Eso no va a cambiar pronto. El 23 de marzo de 2020, la revista Forbes dijo que el estímulo por coronavirus ofrecido por el Comité de Servicios Financieros de la Cámara crea un nuevo dólar digital. Informaron que esto indica que Estados Unidos va en serio en establecer la infraestructura para una moneda digital de Banco Central. El día después de que el Banco de la Reserva Federal introdujo el dólar digital como parte del cheque de estímulo, este fue eliminado del plan. Así que el efectivo sigue existiendo, pero no por mucho tiempo. Las pandemias en particular se utilizan como un fuerte argumento para avanzar hacia una moneda más controlable. Un artículo afirmaba que el coronavirus podría acelerar la introducción de una sociedad sin efectivo, y la Organización Mundial de la Salud insta a las personas a dejar de usar efectivo, diciendo que los billetes pueden portar bacterias o virus. ¿Qué mejor método hay para pasar a una moneda completamente digital que hacer que la gente le tenga miedo al efectivo? Bueno, los expertos en salud dicen que el coronavirus puede vivir en superficies como el efectivo hasta por 10 días. Y quiero decir, ya me he vuelto paranoico aquí. Así que estoy aquí comprando desinfectante para manos y blanqueador, pero no lo sé. Supongo que ahora tendrás que usar guantes. Las empresas están prohibiendo el efectivo. Si pide hamburguesa o cerveza en restaurantes nuevos de Rhode Island, pague con tarjeta. Estas señales también están apareciendo. Piden a los clientes que no usen efectivo. Los clientes llaman al boicot después de que Woolworths en Australia vetó el efectivo en algunas sucursales. En julio, The New York Times dijo, nuestro futuro sin efectivo se acerca. Dicen que la pandemia está acelerando una transición hacia una sociedad sin efectivo. A medida que más y más negocios eliminan el uso de efectivo, la capacidad de rastrear y controlar la compra y venta de toda la sociedad global aumenta drásticamente. ¿Qué tan resbaladizo es el terreno donde estamos? ¿Qué tan rápido podría implementarse esto aquí? La tecnología que ves en China ya existe. Está funcionando y puede hacer lo mismo aquí. En este momento, nuestra acción regulatoria y legislativa simplemente no está presente. No tenemos protecciones que digan que esto no podría suceder. Los jóvenes que crecen hoy en Estados Unidos están bastante acostumbrados a ser vigilados por sus teléfonos, sus Facebooks, sus Snapchats y el resto. Puede que tengamos diferentes protecciones constitucionales, pero sigue siendo un tema no resuelto. La Reserva Federal abre la puerta al dólar digital y a la batalla por tu privacidad. Hay ciertas cosas que podrías hacer con un sistema de pagos basado en blockchain que no puedes hacer con alternativas, como geolocalizar países sancionados políticamente, bloquear direcciones sospechosas, identificar actividades sospechosas en tiempo real. Claramente, tal poder brindaría la oportunidad de apuntar prácticamente a cualquiera. Robert Wenzel señala en una reciente entrada de blog por qué esto probablemente no se detendrá en monitorear a los malos. Esto significa que, quizás en el futuro, tendrá el potencial y podría bloquear gastos considerados antisociales o políticamente incorrectos. Pero aquí está el truco. Un día de estos, Dios no lo quiera, Dios unificado, te encuentran culpable de algo y vas ante un tribunal y te dicen, vamos a sentenciarte a prisión. No, vamos a apagar tu chip. Y tú no existes. Imaginemos un escenario donde los médicos hablan contra la narrativa dominante y terminan la pandemia de COVID.
porque un medicamento barato y de venta libre puede librar al paciente de COVID fácilmente en casi todos los casos. Y el video se volvió viral. Sí. Y eso fue realmente una mala noticia para los enemigos de la libertad, porque de repente lo eliminaron. Sabes, Twitter fue tras ellos y realmente los atacaron con fuerza. El gobierno podría muy fácilmente bloquear el gasto en todas esas consultas médicas, impidiéndoles comprar y vender. Así, sus voces disidentes serían silenciadas y sus clínicas quedarían prohibidas de operar. Y no es difícil imaginar que lo mismo suceda con los individuos. Después del evento del 6 de enero en el Capitolio, el presidente Trump fue inmediatamente culpado por el suceso. Y, sin juicio ni audiencia, sus bancos comenzaron a cerrar sus cuentas. El procesador de tarjetas de crédito, Stripe, eliminó el sitio web de la campaña de Trump, negándose a procesar transacciones en línea. Otro artículo informa que los seguidores de Trump no son bienvenidos aquí. Chase Bank cancela las tarjetas de crédito del general Mike Flynn. De nuevo, todo esto se hizo sin el debido proceso legal, en violación de la quinta, sexta y séptima enmiendas de la Carta de Derechos. Pero las leyes solo tienen fuerza cuando se hacen cumplir. Si estos derechos básicos no se respetan para el presidente o su personal, no se respetarán para ti ni para mí. En septiembre de 2021, la administración Biden propuso un plan que daría al IRS acceso a más información sobre tus cuentas bancarias. El plan para permitir al IRS revisar cuentas bancarias requeriría que los bancos informaran transacciones de clientes de más de $600. Eso no es difícil de ver cómo. Incluso ahora, el gobierno y campañas de difamación están siendo utilizadas para perseguir a cualquiera que consideren perjudicial sin el debido proceso legal. Incluso cuando se trata de monitorear y sin duda incluso controlar tus cuentas bancarias. Pueden decir que esto se trata de ir tras los ricos, pero la realidad es que si tienen información sobre las cuentas bancarias de todos de esa manera, entonces eventualmente esto se convierte en una excusa, no solo para auditar a los ricos, sino para auditar continuamente a cualquiera que ellos piensen que podría estar un poco fuera de lugar. No es difícil ver cómo. Aquellos que hablen en contra de que el domingo no es el día de reposo bíblico y no cumplan con las leyes dominicales, serán prohibidos de comprar y vender con solo accionar un interruptor. Satanás dice: controlaré tanto las mentes bajo mi poder que el sábado de Dios será un objeto especial de desprecio. ¿Una señal? Haré que la observancia del séptimo día sea una señal de deslealtad hacia las autoridades de la tierra. Las leyes humanas serán tan estrictas que hombres y mujeres no se atreverán a guardar el sábado del séptimo día. Ahora los negocios estarán cerrados los domingos. Tendremos personas en los mercados vigilándote y haciéndote rendir cuentas. Por miedo a carecer de comida y ropa, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. Sin vacuna no hay trabajo. La tierra estará completamente bajo mi dominio. No se trata de la comida. Se trata de mantener a esas hormigas en línea. Y de eso se trata todo esto. Obediencia a Dios o a Satanás. Solo hay dos opciones y todos serán forzados por las circunstancias económicas y el control, a elegir una u otra. Y si controlar la compra y la venta no es suficiente, CNBC informó que la crisis del coronavirus podría allanar el camino para una renta básica universal. Así que ahora no solo se monitorearía y controlaría tu compra y venta, sino también tus ingresos. ¿Y quién está liderando este llamado a una renta básica universal? Es el propio líder del sistema anticristo. El Papa Francisco hace un llamado a los movimientos y organizaciones populares para que consideren un salario base universal. En su carta de Pascua, el Papa Francisco consideró un salario básico universal. Olvídate de hacer que la gente trabaje. ¿Qué tal dinero gratis? Una renta básica universal. Y luego está la gran expectativa de un colapso financiero y un reinicio económico. Veo la necesidad de actuar. Veo la necesidad de un gran reinicio. Es un compromiso global que han asumido para usar el pánico y el miedo generados por el coronavirus como un medio para transformar todas nuestras economías y leyes. Ya se está publicitando ampliamente el gran reinicio en carteles. No poseerás nada y serás feliz. No solo es un gran reinicio, es un gran engaño.
Porque para lograr que la gente común renuncie a muchos de los derechos y libertades que actualmente damos por sentados, el objetivo repetidamente declarado de estas organizaciones es utilizar deliberadamente el COVID como excusa para emplear todas las herramientas políticas y autoritarias que actualmente se están usando en todo el mundo para erradicar el virus, como confinamientos, zonas de exclusión, cierre forzado de negocios, fuertes multas, prohibición de protestas y así sucesivamente. Pero ahora para erradicar las emisiones de carbono. Quienes están detrás de este plan son tajantes al afirmar que no puede haber y nunca habrá un regreso a la normalidad. Necesitamos un cambio en nuestro modelo económico que sitúe a la naturaleza y la transición mundial hacia la neutralidad de carbono en el centro de nuestro funcionamiento. Caso disidentes, Apple y Google incorporan rastreo COVID en iOS y Android. Y cuando llegue otra pandemia y cuando lleguen las leyes dominicales, estos sistemas de rastreo estarán entre los que se utilicen para rastrear y hacer cumplir la marca de la bestia. La correlación entre la marca de la bestia y los métodos que se están empleando durante la pandemia ha convencido a algunos de que estos métodos de rastreo son la marca de la bestia. En China, por ejemplo, se requieren pulseras de rastreo de ubicación para todos los viajeros que llegan a Hong Kong. Para cuarentena obligatoria, los rastrean con pulseras, preocupando a muchos que el rastreo para la marca de la bestia se implemente. Políticas como el uso de microchips o pasaportes de vacunas para identificar vacunados podrían ser la marca de la bestia. Las correlaciones son claras. Es asombroso los paralelismos que se hacen. Pero la verdad de la palabra de Dios, como vimos en la primera parte, disipa estos mitos. La marca no se trata de tecnología, se trata de adoración. El único punto en común es que la tecnología se utilizará para determinar quién está adorando a la bestia y a su imagen, y quién no. Sin embargo, en una protesta contra las órdenes de quedarse en casa en Texas, los ciudadanos marcharon por las calles con una pancarta que decía: Texas no aceptará la marca de la bestia. Hicieron referencia específicamente al chip de la vacuna y a IDA 2020. Ahora, ID 2020 es un proyecto respaldado por Microsoft, junto con la Fundación Rockefeller, las Naciones Unidas y otras entidades públicas y privadas, trabajando para crear una identidad digital para cada persona en la Tierra. Muy interesante, el 20 de septiembre de 2019, aproximadamente 3 meses antes de la pandemia, ID 2020, y sus socios lanzaron un programa para proporcionar identificación digital junto con las vacunas. Así que en ese momento, en 2019, se presentó el programa para aprovechar la inmunización como una oportunidad para establecer una identidad digital. Para asignar una identificación digital a todos, debe haber una razón. ¿Y qué mejor razón que controlar quién ha sido vacunado y quién no para combatir una pandemia global? Por eso, la inmunización se considera un punto de entrada para la identidad digital. Luego, con leyes de vacunación obligatoria, el dólar digital, una identificación digital, el reconocimiento facial, la suspensión de derechos constitucionales y la aprobación de leyes inconstitucionales, el nuevo orden mundial convierte nuestro planeta en una prisión para apaciguar el miedo de quienes viven atemorizados y criminalizando a quienes no lo hacen cuando se pronuncian en contra de estas medidas tiránicas. Así que demos un paso atrás respecto a todos estos esfuerzos por controlar a la población y examinemos el motivo. ¿Se trata de poder? Por supuesto que sí. ¿Se trata de riqueza? Por supuesto que sí. ¿Se trata de control? Por supuesto que sí. ¿Pero eso es todo? No, la última gran crisis hacia la que se dirige nuestro mundo tiene que ver con la lealtad. Recuerden que a quien ustedes se entregan como siervos para obedecer, siervos sois de aquel a quien obedecen. A quien obedeces es, sin lugar a dudas, la mejor evidencia de a quien sirves o adoras. La crisis de la marca de la bestia trata de que todos los que viven en la tierra tomen su decisión final de servir a Dios o rechazarlo. Quienes se alíen con el Señor abrazarán la señal de lealtad al gobierno de Dios, descansando en el sábado, el séptimo día, el sábado.
mientras que quienes lo rechacen claramente, así dice el Señor, recibirán las tradiciones y leyes de los hombres en lugar de la ley de Dios y recibirán la marca de la bestia. La recibirán en la frente si son engañados y creen con su mente que el domingo es realmente el día para honrar a Dios, o recibirán la marca de la bestia en la mano cuando sus acciones estén en armonía con este Día Internacional de Descanso. Pero por ahora nadie tiene aún la marca de la bestia. Pero cuando se promulguen leyes que hagan cumplir la legislación dominical, podremos saberlo. Todos los habitantes de la tierra deberán tomar su decisión a favor de Dios o en su contra, y esa elección se reflejará en a quien decidas obedecer. El otro aspecto de la marca de la bestia sería la introducción de la necesidad de cumplir ciertas leyes o políticas para poder funcionar en la sociedad. Y aquí es donde la pandemia realmente nos ha acercado más a la crisis de la marca de la bestia que cualquier tecnología. A las personas se les niega la entrada a lugares como gimnasios, salas de conciertos e incluso restaurantes si no se han vacunado. Tomen decisiones difíciles, y eso es para mantener fuera de esos lugares a las personas no vacunadas. Ostracizados de la sociedad solo porque no están seguros al respecto. Comer dentro de un restaurante en la ciudad de Nueva York requerirá que muestres prueba de vacunación. La mentalidad social de la población global está siendo moldeada y cambiada justo ante nuestros ojos, y muy pocos parecen notarlo. Los no vacunados también ponen en riesgo nuestra economía. Algunos médicos están diciendo que se negarán a tratar a personas que elijan no vacunarse. La nueva doctrina social, la visión que se ha adoptado ampliamente, es que lo que es bueno para la salud de la sociedad debe ser impuesto mediante legislación y forzado a todas las personas, poniendo fin de manera efectiva al individualismo y a los derechos y libertades individuales. No es simplemente una elección personal, es una elección personal que por supuesto afecta la vida de muchas otras personas. Protección de la comunidad más que del individuo. En la pandemia se ha promovido y adoptado la idea de que, para la salud de nuestra sociedad, cada individuo debe mantener el distanciamiento social, usar mascarilla y ahora vacunarse 1, 2 o 3 veces. Y si no se obtiene el cumplimiento, las personas no pueden ingresar a una tienda, frecuentar un restaurante o ingresar al supermercado. En resumen, las leyes sanitarias arbitrarias y las órdenes ejecutivas se convierten en ley. Código QR. El registro con código QR será obligatorio a partir de mañana. Y se imponen restricciones económicas a los ciudadanos que no cumplen, limitando su capacidad de comprar y vender, e incluso criminalizando a quienes creen que tienen derecho a gobernar sus propios cuerpos. Creo que es lo más importante por lo que luchamos y es la elección. United Airlines nos informa que ya han comenzado los despidos de empleados que no quisieron recibir esa vacuna, enviando a más de 150 enfermeras y personal hospitalario de Texas a casa por negarse a las vacunas obligatorias. A 40 policías de San Francisco se les ha puesto en licencia porque no se han vacunado. Casi 2,000 trabajadores que perdieron sus empleos en todo el estado. Tienes que irte si no te vas a vacunar. Estamos hablando de Nueva York, Missouri, Massachusetts, California. También estamos viendo Rhode Island y Connecticut. Hasta ahora hemos dependido de nuestros héroes de la salud para mantenernos a salvo y atendernos cuando enfermamos, y ahora estamos en pleno proceso de despedirlos. Despedirlos de sus trabajos o marcarlos como terroristas. Esta mentalidad es lo que es nuevo con el COVID-19, y cuando el público acepta y cree que tales leyes e ideales son en beneficio del interés público, y además se suma el miedo hacia quienes no cumplen, los mayores y más feroces ejecutores de estas leyes se convierten en los propios ciudadanos. Aquí en la ciudad serán los negocios quienes, en esencia, tendrán que vigilar a sus clientes y pedirles pruebas. El 57% de los americanos que trabajan apoyan que sus empleadores exijan la vacuna a los trabajadores. Las empresas quieren asegurar que los clientes y el personal estén seguros. El reloj comienza a contar hacia la vacunación obligatoria. Quienes se nieguen a hacerlo podrían ser despedidos. En Estados Unidos, la garantía de los derechos y libertades individuales ayudó a que este país se convirtiera en la nación más próspera y poderosa del mundo.
Pero con la pandemia de COVID, ahora se proclama como una virtud eliminar los derechos y libertades individuales si es necesario para el bien de la sociedad. Este concepto es el principio de una doctrina social de la Iglesia Católica Romana llamada el bien común. La publicación US Catholic escribió un artículo titulado ¿Qué es el bien común? En él escribieron: a veces el bien común se presenta como sacrificarse por el bien de todos. En el sitio web del Vaticano, bajo el título de Bien común, la Iglesia dice: por bien común debe entenderse la suma, el total de condiciones sociales que permiten a las personas, ya sea en grupo o individualmente, alcanzar su realización de manera más plena y más fácil. Dicen que consiste en 3 elementos esenciales. Primero, el bien común presupone el respeto por la persona como tal. Segundo, el bien común requiere el bienestar social y el desarrollo del propio grupo. Finalmente, el bien común requiere la paz, es decir, la estabilidad y seguridad de un orden justo. Presupone que la autoridad debe garantizar, por medios moralmente aceptables, la seguridad de la sociedad y de sus miembros. Es la base del derecho a legitimar la defensa personal y colectiva. En resumen, si alguien considera que es en el mejor interés de la sociedad que todos sean vacunados, entonces, sobre esta base, una ley que obligue a todos a vacunarse es legítima, incluso cuando la ley va en contra de sus propios derechos individuales y conciencia, los cuales deben ser sacrificados por el bien de la colectividad. Quizás tengamos que revisar algunas de nuestras propias leyes de privacidad y las preocupaciones al respecto por el bien común. Con el bien común, un individuo puede ser censurado por el bien público. Tú podrías decir que estás totalmente a favor de la libertad de expresión, pero también necesitas proteger a la sociedad. Facebook no confirma ni niega estar trabajando con la Casa Blanca. En un comunicado dice lo siguiente: suspendemos permanentemente páginas, grupos y cuentas que infringen repetidamente nuestras reglas sobre desinformación de COVID. Francamente, creo que nos hemos distinguido como una de las empresas que más defiende la libre expresión. Y vemos que esta censura ocurre en los medios de comunicación principales como Google, Facebook y YouTube. Las publicaciones se eliminan con la explicación ambigua de que van en contra de las normas de la comunidad. Facebook dice que prohibirá los anuncios que desincentiven la vacunación. Bueno, la empresa está eliminando videos antivacunas y prohibiendo cuentas importantes porque, según dice, necesita, cito, eliminar contenido atroz y dañino. El 9 de diciembre, 5 días antes de que los electores emitieran sus votos finales el día 14, YouTube prometió prohibir los videos que afirmaran que hubo fraude en las elecciones presidenciales de 2020. Así que, incluso a pesar de 131 declaraciones juradas y 2.800 reportes de incidentes de presunto fraude electoral, solo en Michigan, y después de que el presidente de la FEC dijera que la campaña de Trump tiene reclamos legítimos de fraude respaldado por declaraciones juradas y otras pruebas, Facebook decidió por sí mismo silenciar todas y cada una de las voces opositoras, en violación directa de la Quinta Enmienda de la Constitución, que garantiza que ninguna persona será privada del debido proceso legal. Incluso el 6 de enero de 2021, mientras se irrumpía en el Capitolio, Joseph Biden, el mismo católico, él lo tomó. La oportunidad de hablar sobre el bien común, diciendo: la preservación de una democracia requiere líderes que estén dedicados al bien común. Requiere personas de buena voluntad, líderes con el coraje de alzarse, que estén dedicados no a la búsqueda del poder, ni al interés personal, a la búsqueda de sus propios intereses egoístas a cualquier costo, sino al bien común. Piensen en lo que están pensando nuestros hijos al ver la televisión. Piensen en lo que está viendo el resto del mundo. Durante casi 2 siglos y medio, nosotros, el pueblo, en busca de una unión más perfecta, hemos mantenido la mirada en ese bien común.
El día después del 6 de enero, Mark Zuckerberg de Facebook eliminó al presidente Trump de la plataforma e Instagram, El presidente Trump ha sido vetado indefinidamente de Facebook, diciendo: ayer eliminamos estas declaraciones porque consideramos que su efecto y probablemente su intención sería provocar más violencia. También escribió: creemos que los riesgos de permitir al presidente usar nuestro servicio durante este periodo son demasiado grandes. Esta censura en Facebook se basa en la enseñanza católica del bien común, según la cual los derechos de cualquier individuo pueden ser eludidos, restringidos o eliminados si el ejercicio de sus libertades o incluso sus motivos representan una amenaza para el bien común. Con esta creencia, Biden firmó una orden ejecutiva que exige la vacunación para los trabajadores federales, obligándolos a elegir entre la autonomía corporal o sus empleos, diciendo: esto no se trata de libertad o de elección personal. Esto no se trata de libertad o de elección personal. Se trata de protegerte a ti mismo y a quienes te rodean. Incluso con esta declaración, él está reconociendo que las libertades y elecciones personales de un individuo deben ser entregadas para cumplir con su mandato. Y este es el fruto de la doctrina del bien común. La entrega de las libertades individuales por lo que otra persona decide que es bueno para todos. Ha llegado el momento en que todos los principios de nuestra Constitución han sido repudiados, lo que significa que cada principio de la Constitución es negado o anulado, está siendo dejado sin efecto. Y la doctrina católica del bien común es una de las enseñanzas más insidiosas, que socava el mismo principio de vida, libertad y justicia para todos que está en el corazón de la Constitución. Mucho más peligrosa que los ejércitos extranjeros es la doctrina social católica del bien común. Tradicionalmente no se ha entendido que las personas y los propietarios tengan derecho a poner en riesgo a otros, contagiar una enfermedad peligrosa, y así sus libertades podrían ser restringidas para reducir el riesgo hacia los demás. ¿Y quién decide qué es el bien común? Obviamente, quien controla el flujo de información y quien es considerado por los poderes establecidos como una persona moralmente intachable es quien decide qué es el bien común. Y en este caso, por supuesto, será el Papa. Un espíritu de profunda fraternidad y una sólida solidaridad cooperando de manera generosa y desinteresada. Todo esto por el bien común de todos. Y en abril de 2021, LifeSite News informa que el Papa Francisco pide una gobernanza global y vacunas universales. ¿Recuerdan cómo la Iglesia Católica declaró que los objetivos del bien común se basaban en garantizar la paz y la seguridad? En 1 Tesalonicenses leemos acerca de la venida de Cristo, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y una de las señales de la pronta venida de Cristo es que muchos dirán paz y seguridad, pero entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Es al abogar y promover el bien común para la paz y la seguridad que la doctrina social de la Iglesia Católica Romana llevará a Estados Unidos a sus rodillas, como la Biblia advirtió sobre el Anticristo, diciendo que él, por medio de la paz, destruirá a muchos. La doctrina del bien común es totalmente opuesta a los principios de una república democrática. Pero a medida que la sociedad avanza hacia la aceptación de la idea de que un solo valor ideal o moral sea una ley para que todos la sigan, ya sea el uso de mascarillas o las vacunas, entonces la idea de obligar a todos a guardar un día de descanso por el bien común del mundo no estará muy lejos. Por eso una pandemia es el escenario perfecto para la imposición de la marca de la bestia. Cambia los ideales y los valores sociales del público. De una sociedad basada en los derechos y libertades individuales protegidos por la ley, a una basada en la eliminación de esos derechos y libertades individuales en cumplimiento de nuevas leyes por el bien común. La idea de sacrificar la propiedad o hacer contribuciones para el bienestar de los demás es una causa noble y ciertamente está en armonía con las Escrituras. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
¿Y cuál fue el resultado de este método? Vemos en 2 Corintios 8:15 como está escrito: el que recogió mucho no tuvo de más, y el que recogió poco no tuvo de menos. Si los discípulos hubieran adoptado la doctrina del bien común, podrían razonar que emplear la fuerza y la tortura a veces sería necesario para extraer el arrepentimiento y la conversión del pecador en sus esfuerzos por compartir el Evangelio. Viendo que era para su bienestar eterno que confesaran a Jesús como el Hijo de Dios. Pero esto no fue en absoluto lo que sucedió, porque este fin justifica. La estrategia mezquina del bien común no es de Dios, sino que es una doctrina de demonios. Sin embargo, esta estrategia fue empleada por la Iglesia Católica durante más de 1000 años en la Edad Media, razonando que la tortura del cuerpo durante las Inquisiciones era necesaria para que el alma pudiera ser salvada. La diferencia entre que los discípulos tuvieran todas las cosas en común y suplir las necesidades de todos, y el bien común defendido por la Iglesia Católica es ese. La Iglesia Católica está pidiendo que se use la fuerza para la entrega de los derechos y libertades personales, incluso castigable con la muerte. Un artículo de un abogado católico de la Universidad de St. John, titulado Libertad individual y bien común, el equilibrio, la oración, la pena capital, el aborto, afirma en la página 221, según un enfoque de la ley natural, un castigo no es cruel ni inusual, cuando es necesario aplicar la pena de muerte como una protección esencial del bien común. El Papa Juan Pablo II, en el Catecismo de la Iglesia Católica, había escrito sobre la pena de muerte como una respuesta apropiada a la gravedad de ciertos crímenes y un medio aceptable, aunque extremo, de salvaguardar el bien común. La Iglesia Católica Romana siempre ha detestado la idea de que cualquier individuo pueda tener libertad de conciencia, la libertad de decidir por sí mismo en qué creer. Un obispo católico romano escribió: hay muchos que tienden a atribuir cualquier temor al catolicismo romano en los Estados Unidos al fanatismo o a la inmadurez. Tales personas no ven nada en el carácter y la actitud del romanismo que sea hostil a nuestras instituciones libres, ni encuentran nada ominoso en su crecimiento. Comparemos entonces primero algunos de los principios fundamentales de nuestro gobierno con los de la Iglesia Católica. La Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Nada es más preciado ni más fundamental. El Papa Pío IX, en su carta encíclica del 15 de agosto de 1854, dijo: las doctrinas absurdas y erróneas o desvaríos en defensa de la libertad de conciencia son un error sumamente pestilente, una plaga entre todas, la más temible para un Estado. El mismo Papa, en su carta encíclica del 8 de diciembre de 1864, anatematiza a quienes afirman la libertad de conciencia y de culto religioso, así como a todos aquellos que sostienen que la Iglesia no puede emplear la fuerza. Un bien común, determinado por la Iglesia y aplicado por la fuerza del Estado, no es bíblico. Dios nunca obliga a los hombres a obedecerle, pero la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Pero muchos no reconocerán esta doctrina social católica como una religión falsa hasta que sus principios se hagan evidentes. En el castigo cruel e inusual de aquellos que no se adhieren a lo que la Iglesia y el Estado deciden que es en interés del bien común. Cuando la población crea que el cambio climático, una pandemia global o cualquier otra crisis representa una amenaza inmediata y mortal para el bienestar del planeta, será asombroso ver cuán rápidamente la gente de la Tierra estará dispuesta a emplear la fuerza con entusiasmo para asegurar la adhesión al bien común, ya sea restringiendo la compra y venta o bajo amenaza de muerte. Jesús advirtió: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Jesús no dice que te matarán pensando que están haciendo algo malo, pero por el contrario, que te matarán pensando que están haciendo lo correcto, porque es en interés del bien común.
un sentimiento que también salió de los labios de Caifás, el sumo sacerdote, cuando dijo: «Nos conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca». Fue con este razonamiento que se determinó que, en interés del bien común de la nación judía, era necesario matar a Jesús. Y este razonamiento se volverá a utilizar al final de los tiempos, durante la crisis de la marca de la bestia, para crucificar a Cristo nuevamente en la persona de su pueblo. Se dirá: sería mejor que ellos murieran para que no perezca todo el mundo. Y aquí radica el peligro del bien común que la pandemia está tejiendo en el tejido social de nuestra cultura global. La pandemia ha hecho más para convencer al público de que renuncie a sus derechos y libertades por el bien común que cualquier otro medio podría haber logrado. Y lo ha hecho bajo el disfraz de la beneficencia y el amor desinteresado por el bienestar de nuestro prójimo. Pero incluso si las vacunas promovieran la salud, los actos desinteresados, cuando son impuestos por la ley, la renuncia a tu elección, tu conciencia y tu libertad, pueden convertirse en la peor forma de tiranía egoísta, pues vienen profesando un amor nacido del cielo mientras albergan el corazón del infierno. La frustración con quienes no están vacunados se muestra abiertamente. Protestas en Francia. Ese país ahora exige pasaportes de vacunación para restaurantes, bares, museos y teatros. Ahora se requiere prueba de vacunación en todo el país. El Papa Francisco, desde la Ciudad del Vaticano, en el contexto de hablar sobre la pandemia de coronavirus, hizo un llamado a los fieles del mundo para que se levanten, se unan y pongan fin a todo este individualismo personal y colectivo que está ocurriendo. Simplemente deténganlo, dijo. Dejen de lado esta tontería del individualismo ahora mismo. Las dos cosas que me preocupan. Una son aquellos que solo intentan convertir esto en un tema político. Libertad. Tengo la libertad de matarte con mi COVID. Vamos, por favor. Libertad. Con la pandemia de COVID, el mundo está aprendiendo que una sola persona infectada representa un riesgo para toda la sociedad. Y por lo tanto, la imposición de cosas como el uso de mascarillas y el distanciamiento social, a las que cada individuo debe adherirse, se legitima porque es en beneficio de todos. ¿Pero qué pasa si un individuo no quiere mantener la distancia social o usar mascarilla? El consenso público ya es que el individuo debe ceder su libertad de conciencia y sus derechos individuales por el bien de la sociedad. Y como miembro de la sociedad, disfrutando de todos los beneficios de ser parte de ella, tienes una responsabilidad con la sociedad. Y creo que cada uno de nosotros, especialmente en el contexto de una pandemia que está matando a millones de personas, tienes que mirarlo y decir: llega un momento en el que sí tienes que renunciar. Lo que consideras tu derecho individual de tomar tus propias decisiones por el bien mayor de la sociedad. El sitio web Verdict, una página que ofrece comentarios y opiniones legales, afirma que quienes se niegan a vacunarse, salvo aquellos cuya salud lo impide, están ayudando e instigando de manera imprudente al virus. Deben ser responsabilizados ante el público. Bien. Y el hecho de que la mayoría del público ya considere una virtud que los individuos renuncien a su individualismo por el bien común solo demuestra que el público está listo para la imposición de la marca de la bestia. Pero la marca de la bestia no ocurrirá de golpe. El público seguirá siendo preparado con los ideales del bien común. Hasta que aquellos que mantengan sus derechos individuales y la libertad de conciencia sean considerados como personas de carácter sumamente egoísta y atroz. ¿Y acaso esto no es ya una realidad? Esa misma libertad ha hecho que unos pocos egoístas y profundamente insensatos hablen sin parar sobre daños imaginarios, alejándose de la razón y la medicina para sumirse en sus propias fantasías egocéntricas y peligrosas. En definitiva, el movimiento antivacunas es sumamente egoísta. Negarse a usar una mascarilla es egoísta. Eso atenta contra la vida y la libertad de todos los demás en la tienda. Si puedes vacunarte y te niegas a hacerlo, eso es un acto egoísta. Estás poniendo en riesgo la vida y la salud de otras personas.
es egoísta en este momento no vacunarse. ¿Por qué es egoísta? Si no estás completamente vacunado y andas por ahí sin hacerte la prueba de forma regular, eres, sin duda alguna, un hijo de puta arrogante y egoísta. ¿Tienes pruebas de ello? Por esta razón, imágenes como estas están circulando en las redes sociales, afirmando que te están condicionando a ver tu libertad como algo egoísta. Incluso en las iglesias el mensaje es claro: ama a tu prójimo, use una mascarilla, insinuando sutilmente que no usar mascarilla es falta de amor. El mensaje es claro: si no usas una máscara por el bien común, otros pueden delatarte. Este artículo del Daily Mail informa que los californianos nerviosos llaman a la policía para informar que sus vecinos tosen y estornudan. Y el condado de Ohio crea una línea directa para que los residentes denuncien a personas que no usan mascarillas. Solo en Massachusetts se informó que los residentes saturaron la línea de denuncias, en la que se han registrado más de 200,000 llamadas. No se trata de delatar a alguien, en realidad es señalar un comportamiento egoísta, arrogante e ignorante. Y un periodista escribió: quiero encontrar a un antivacunas y matarlo a golpes. Creo que estoy causando daño por no vacunar a mi hijo. No, no lo creo. Bueno, eres un idiota. Quiero señalar estas cosas, porque esta es la actitud y el sentimiento que, en un futuro cercano, se dirigirán contra aquellos que temen a Dios y guardan sus mandamientos, especialmente el sábado, el séptimo día. Las vastas multitudes sobre la tierra serán llevadas a creer que los pocos que guardan santo el día de reposo de Dios son la causa de todos sus sufrimientos. Y la Biblia nos dice que la animosidad dirigida contra los que guardan los mandamientos culminará en un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que existe nación. Así que, si te preguntabas, ¿están los estadounidenses listos para entregar las virtudes y valores de su república constitucional de 244 años? ¿A cambio de la imposición de la doctrina social católica del bien común? Entonces claramente la respuesta sería sí. Las naciones están listas, los gobernadores están listos, los estados están listos y los estadounidenses están listos. El 70% de los adultos en Estados Unidos ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Ya, en cualquier momento, para denunciar a sus vecinos, amigos y familiares por las peores formas de egoísmo si no renuncian a sus libertades individuales y convicciones por el bien común. Esta es mi esposa y mi hijo. No voy a dejar a mi esposa y a mi hijo. Estas personas están alterando a mi esposa, que está a punto de tener a mi bebé. Me están echando porque no quiero someterme a una prueba PCR. Ustedes están tratando de alejarme de mi bebé. Eso nunca va a pasar. ¿Cuándo vamos a dejar de aguantar a los idiotas en este país y simplemente decir que ahora es obligatorio vacunarse? Su libertad. Yo quiero mi libertad para vivir. Persona vacunada, un ataque al corazón. Sí, pase. Nos encargaremos de usted. Tipo no vacunado que se tragó pasta para caballos. Descansa en paz, Wisi. No serviremos a tus dioses. Adoraremos la imagen de oro. Vámonos. Vámonos. Desalojen a todos del edificio y vamos a cerrar el edificio. Ayer este pastor fue arrestado por violar la ordenanza de uso de mascarilla. Los oficiales perdieron tiempo en arrestos. Tras violentas protestas, las calles de la ciudad ayer. Una multitud de 100 personas se vio rodeada de repente. Y tenemos que entrar en esas comunidades y tocar esas puertas. Y tenemos que convencer a la gente y ponerlos en un auto y llevarlos y ponerles esa vacuna en el brazo. Y así como el público es el mayor responsable de hacer cumplir los mandatos de uso de mascarillas. Eres un Putin. Vidas de las personas se borran. Así también, los mayores ejecutores de la marca de la bestia serán aquellos más cercanos a usted. Tus padres, tus hermanos, tus amigos, compañeros de trabajo y vecinos, e incluso los miembros de la iglesia.
pero las mascarillas son solo un peldaño en la escalera del acondicionamiento del público para la marca. Las vacunas son otra. Imagina un mundo en el que tienes que vacunarte y mostrar prueba para ir de compras, abordar un avión o simplemente ir a trabajar. Legalmente podría suceder, lo dice el profesor de Derecho de la Universidad de San Diego, Dov Fox. Los tribunales han determinado que, cuando la necesidad médica lo requiere, la salud pública prevalece sobre los derechos y libertades individuales en juego. En resumen, cuando se decida que quienes no se vacunan representan un riesgo para la salud pública, entonces las vacunaciones forzadas estarán justificadas, por supuesto, en aras del bien común. Se está utilizando una pandemia global como medio para imponer una vacuna, lo cual es una forma perfecta de introducir al mundo un mecanismo para monitorear y controlar todos los aspectos de la sociedad que el público aceptará de buen grado. Y una vez que estos métodos estén implementados, cualquier otro problema global que requiera una solución global podrá ser fácilmente aplicado, y solo aquellos que se adhieran a los nuevos criterios podrán funcionar en la sociedad. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, publicó en Twitter: "Si quieres participar plenamente en la sociedad, tienes que vacunarte". Con estos sentimientos, uno puede ver fácilmente que cuando un día de descanso global se convierta en la solución elegida para todos los problemas del mundo, como el cambio climático, ya todo estará preparado para imponerlo, tal como lo predijo la Biblia, restringiendo a todos los que no lo obedezcan de poder comprar o vender. El planeta está cambiando para peor. Los científicos, los activistas medioambientales y las Naciones Unidas coinciden en que las medidas actuales de protección climática son insuficientes. Por eso el COVID-19 ha acercado a nuestra sociedad a la imposición de la marca de la bestia. Porque todas las leyes y políticas que se están proponiendo e implementando como soluciones a una pandemia global son las mismas leyes y políticas que permiten la imposición de la marca. Aquellos que ya están convencidos de que ellos y los demás deben renunciar a sus derechos y convicciones individuales para usar una mascarilla o recibir una vacuna, no lo verán como un asunto difícil. A rendir sus convicciones religiosas para recibir la marca de la bestia o pedir a otros que hagan lo mismo. No está lejos el momento en que la prueba llegará a cada alma. La marca de la bestia no será impuesta. Aquellos que han cedido paso a paso a las exigencias del mundo y se han conformado a las costumbres mundanas, no encontrarán difícil ceder ante las autoridades en vez de exponerse a la burla, el insulto, la amenaza de prisión y la muerte. Mientras hablamos de la marca de la bestia como una prueba futura, no debemos dejar de ver en las vacunas obligatorias los mismos principios exactos. Jesús dijo: "Dad, pues, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios". Así que hagamos la pregunta: ¿a quién pertenece el cuerpo del creyente? ¿Qué dice la Biblia? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Según este versículo, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. En consecuencia, no eres dueño de ti mismo porque has sido comprado por precio. Por lo tanto, tu cuerpo es de Dios. Ahora bien, si un empleador, una empresa, un gobernador o incluso la ley del país viene y te exige algo, tu cuerpo que le pertenece a Dios, ¿qué debes hacer? ¿Ves que esta es exactamente la misma prueba que la marca de la bestia? Los principios son los mismos. ¿Obedecerás a Dios o a los hombres? ¿Le darás al César lo que es de Dios? Si se nos pide dar al César lo que es de Dios, se nos dice que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. La cuestión de los mandatos de vacunación es similar a una prueba sorpresa, un pequeño ensayo para ver si estás listo antes del gran examen. Si no estábamos preparados para entregar a Dios la jurisdicción sobre nuestros cuerpos, que ahora son suyos, ruego que consideremos seriamente estas cosas con diligencia, para que en una crisis de salud seamos como Daniel, quien decidió en su corazón no contaminarse.
Las políticas y leyes que se están proponiendo e implementando durante la pandemia están impulsadas por el miedo. Y cuando las personas temen por sus vidas, la razón, la prudencia y el pensamiento crítico se sacrifican rápidamente en el altar de la autopreservación. Hasta que me ponga la vacuna, me quedaré en esta habitación. Hasta que me ponga la segunda dosis. Porque tienes que ponerte 2 dosis, así que me quedo en esta habitación. Tengo que confiar en que si el doctor Fauci dice, está bien, yo la tomo, ya sabes. Qué maravilloso es amar a Cristo, tener la presencia de Él habitando en nosotros que expulsa el miedo. Si más personas conocieran su amor, ¿cuántos menos serían manipulados por sus emociones y temores? Con la presencia del propio Espíritu de Cristo viene la promesa de que cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, Él los guiará a toda la verdad. Y con la comprensión y sabiduría que Cristo trae, llega la verdadera libertad. Como Jesús prometió, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando llegó el coronavirus, vino acompañado de un sentimiento de miedo, porque la mayoría de las personas se sintieron amenazadas y fuera de control. Esto sucede con frecuencia cuando a alguien se le diagnostica una enfermedad potencialmente mortal o cáncer, por ejemplo. No tienen conocimiento de por qué se enfermaron ni de qué hacer una vez que están enfermos. Y junto con esta falta de comprensión viene el miedo. Y tener cáncer, estoy aterrado. No voy a mentir. En 1 Crónicas 12:32 la Biblia dice: y de los hijos de Isaacar, que eran hombres que tenían entendimiento de los tiempos para saber lo que Israel debía hacer. ¿Bajo qué circunstancias nuestros cerebros se dejan llevar por el miedo? Así que se dejan llevar por el miedo si no tenemos información precisa. Miles de millones de personas en la Tierra no tienen una comprensión correcta de las profecías de la Biblia. Y cuando empiecen a suceder cosas en el mundo que no esperan, serán controlados por el miedo. Con una comprensión correcta de las profecías, podemos ser, como los sabios hijos de Isaacar, personas que entendían los tiempos y por lo tanto, sabríamos lo que debemos hacer. Y lo mismo ocurre con nuestra salud. Cuando Jesús nos advirtió que al final de los tiempos habría hambres y pestilencias. Pero incluso ante esto, no necesitamos temer cuando entendemos lo que debemos hacer. En nuestro mundo y en la Biblia hay un principio innegable: solo la vida engendra vida. Y aquellas cosas que promueven la vida, promueven la salud. Aire puro, luz solar, abstinencia o templanza, descanso, ejercicio, una dieta adecuada, el uso del agua, la confianza en el poder divino. Estos son los verdaderos remedios. Cada persona debería tener conocimiento de los agentes remediales de la naturaleza y de cómo aplicarlos. Estos agentes naturales que dan vida, cuando se usan correctamente, promueven la vida y la salud. El aire puro y abundante oxígeno son utilizados por los pulmones para purificar la sangre, vigorizar así la corriente vital que circula por todo el cuerpo. Niveles óptimos de oxígeno te dan más energía, mejoran la función cerebral y reducen el estrés, y un ambiente con bajo oxígeno priva a las células de los nutrientes esenciales necesarios para obtener energía, limpiar y reconstruir. Como resultado, nuestros fluidos corporales y la sangre pueden volverse sucios y tóxicos. La falta de oxígeno debilita todos los sistemas del cuerpo y es la principal causa de enfermedades. Debilita el sistema inmunológico, lo que puede llevar a infecciones virales, mutaciones del ADN, bacterias patógenas, inflamación, enfermedades cardíacas, acumulación de toxinas en la sangre y envejecimiento prematuro. La Clínica Mayo dice que cuando el nivel de oxígeno en la sangre cae por debajo de cierto nivel, puedes experimentar dificultad para respirar, dolor de cabeza y confusión o inquietud, así como anemia, cardiopatía congénita, enfermedades pulmonares, neumonía y problemas pulmonares en los pulmones. Los niveles bajos de oxígeno impulsan el crecimiento del cáncer.
Identifiqué que una deficiencia en el metabolismo del oxígeno dentro de las células es la causa principal del cáncer. Dado que el aire puro y fresco juega un papel tan importante en nuestra salud, lo último que deberíamos querer es inhibir la entrada de oxígeno. Con obstrucciones sobre la boca y la nariz que, al mismo tiempo, limitan la exhalación de desechos pulmonares y empeoran las cosas al volver a inhalar el aire tóxico que el cuerpo acaba de intentar expulsar. Erupciones, problemas de acné e irritación de la piel son algunos de los problemas que se crean, siendo uno de los más importantes un estado de hipoxia, o la falta de oxígeno en el sistema, envenenando la sangre y haciendo que la persona sea más susceptible a las enfermedades en lugar de protegerla de ellas. Porque la vida de la carne está en la sangre y para tener buena salud debemos tener buena sangre, ya que la sangre es la corriente de la vida. Repara los desgastes y nutre el cuerpo. Cuando se le suministran los elementos alimenticios adecuados y cuando se limpia y vitaliza por el contacto con aire puro, lleva vida y vigor a cada parte del organismo. Otro agente que da vida es el sol. El Instituto Nacional de Salud publicó un estudio en 2008, Beneficios de la luz solar, afirmando que el beneficio más conocido de la luz solar es aumentar el suministro de vitamina D y que la mayoría de las deficiencias de vitamina D se deben a la falta de sol. Ahora se piensa que al menos 1000 genes diferentes, que regulan prácticamente todos los tejidos del cuerpo, están controlados por la 125 de hidroxivitamina D3. La exposición al sol es especialmente importante, ya que un nuevo estudio encontró que el 80% de los pacientes con COVID-19 tenían deficiencia de vitamina D. Además de aumentar naturalmente tu inmunidad, un nuevo estudio descubrió que la luz ultravioleta puede ayudar a eliminar bacterias. Se ha demostrado que la luz solar elimina bacterias potencialmente dañinas y mejora la calidad del aire en ambientes interiores. Los confinamientos que obligan a las personas a permanecer en el interior solo causarán más daño a la salud pública. Las personas necesitan aire fresco y sol para gozar de una salud óptima. Privar a las personas de estos dos agentes que dan vida y promueven la salud solo las hará más debilitadas, desanimadas, dependientes, temerosas, enojadas y enfermas. Obligar a las personas a volver a inhalar los desechos de sus propios pulmones y permanecer en interiores para promover la salud es un engaño mortal. Ni siquiera las mejores intenciones cambiarán el resultado de violar las leyes naturales de la salud. Existen muchas formas de practicar el arte de la curación, pero solo hay una manera que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los sencillos agentes de la naturaleza que no sobrecargarán ni debilitarán el organismo por sus poderosas propiedades. El aire y el agua puros, la limpieza, una alimentación adecuada, la pureza de vida y una firme confianza en Dios son remedios cuya falta está causando la muerte de miles de personas. Así como los agentes vivificantes de Dios producen salud y vida, los agentes dañinos tendrán un efecto correspondiente. En Romanos 13:10, la Biblia dice, el amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. El amor es el cumplimiento de la ley, porque el amor no hace mal ni daño al prójimo. Este principio solía usarse para decir que el amor no hace mal al prójimo, para ser incorporado en la práctica médica en la regla de primero no hacer daño. Pero con el aumento de la medicina alopática en el siglo XX, este principio ha sido eliminado, ya que todos los medicamentos y vacunas son inherentemente tóxicos y dañinos, porque las sustancias que contienen no solo son antinaturales, sino venenosas. Introducir formaldehído, mercurio, proteínas de pollo y ADN de perro, tejidos de ratas y ratones, gelatina de cerdo, glutamato monosódico, aluminio, células de bebés humanos abortados, en una vacuna, por ejemplo, junto con el propio virus, no puede esperarse que produzca vida y salud.
ya que ninguno de estos ingredientes por sí solo es un agente que dé vida y cuando se combinan no cambian su naturaleza, sino que solo hacen que el efecto de todos ellos sea aún más tóxico. Tan pronto como la vacuna contra el COVID estuvo disponible en diciembre de 2020, la gente comenzó a sufrir sus efectos. Reuters informó que una doctora mexicana fue hospitalizada después de recibir la vacuna contra el COVID-19. Reacciones graves a la vacuna contra el COVID-19 provocaron el cierre de escuelas en Michigan, Ohio y Nueva York. La mayoría de los maestros experimentaron efectos secundarios después de recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Dijeron, tuvimos a tanta gente indispuesta hoy que no teníamos suficiente personal para atender las escuelas. Y en lugar de culpar al verdadero problema, la escuela desvió la culpa y minimizó el peligro, bromeando al llamarlo un día de nieve. El Ministerio de Salud de Israel, la vacuna de Pfizer mató a unas 40 veces más ancianos de lo que la propia enfermedad habría matado. Esto ocurrió en una vacunación de 5 semanas, y entre la población más joven, las cifras de mortalidad son 260 veces mayores que las de COVID-19. Habría cobrado en el mismo periodo de tiempo. Tras quejarse de dolor en el pecho, fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos y está siendo monitoreado de cerca por los médicos. ¿Vivek se había vacunado apenas ayer? En India, Vivek Tamil, actor de cine, muere en un hospital de Chennai. En abril, la gran noticia en la India fue que el conocido actor de cine Tamil, Vivek, recién nombrado embajador de la salud, se aplicó una vacuna experimental contra el COVID en vivo por televisión. Quería mostrar su seguridad y animar a otros a vacunarse. Sin embargo, el evento tuvo un efecto contrario. Vivek murió menos de 24 horas después. El actor y comediante Vivek murió a las 5 a.m. El actor sufrió un infarto y murió. Número de lesiones por la vacuna del COVID aterra tanto como cómo las víctimas mueren. Hailey Brinkmeyer recibió la vacuna el jueves 21 de enero y su madre publicó en Facebook: mi hija de 28 años se puso la vacuna un martes y para el jueves ya estaba muerta. Sarah Stickles, madre de 28 años y trabajadora de la salud, sufrió un aneurisma y entró en coma. Ella murió el 17 de febrero, 15 días después de recibir la vacuna. Benjamin, de 32 años, recibió la vacuna y murió de insuficiencia cardíaca un día después. Simone Scott, 19, fue vacunada el 1 de mayo, sufrió insuficiencia cardíaca el 16 de mayo y pese a un trasplante murió el 11 de junio. LaWanda Manning, esposa y asistente del senador James Manning, emocionada por su segunda dosis el 16 de abril, murió el 11 de junio. Un ingeniero recibió la vacuna el 30 de marzo, hospitalizado el 9 de abril y murió el 20 de abril. John Francis Foley murió un día después de recibir la vacuna. Tim Sock, un técnico en radiografías, también publicó: nunca había estado tan emocionado de recibir una vacuna. Luego, horas después, sufrió malestar estomacal en el trabajo y comenzó a tener dificultades para respirar. En 4 días ya había desaparecido. Entonces me quedé completamente paralizado en ese momento. Hay un periodo de 13 días desde la vacunación hasta la aparición de los síntomas. Aquí vemos el 23 de enero de 2021. Y dicen, este es, dijo el doctor, perfectamente sano. La última selfie, día 13, está paralizado del cuello para abajo. Honestamente ni siquiera puedo verlo, ni siquiera puedo mirar esto. Tengo pacientes que ya no pueden caminar. Ayer escuchamos la historia de un oficial que se vio obligado a vacunarse para conservar su trabajo y ahora tiene dificultades para caminar. Menos de 24 horas después de recibir su segunda dosis de la vacuna Pfizer COVID-19, no podía moverse del cuello para abajo. Perdió la sensibilidad en mucha parte horas después de recibir la vacuna de Pfizer. Vacuna para el COVID-19.
La persona dio positivo por COVID-19 a finales de diciembre, fue vacunada el 21 de enero y falleció varias horas después. Falleció ayer poco después de recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID. Algunos informes de ancianos que mueren horas o días después de recibir la vacuna están generando preguntas sobre la seguridad de la vacuna de Pfizer. Anne Van Geest, 35 años, murió una semana tras la vacuna de Hot-Chota. 29 personas han muerto días después de recibir la vacuna de Pfizer. No hay nada que sugiera que haya algo preocupante aquí. En Suecia, un hombre de 85 años con preexistencias falleció de un infarto tras la vacuna. El gobierno ha confirmado la primera muerte debido a una vacunación en la India. Noticias, fuentes del gobierno informan que se registraron 234 hospitalizados y 71 fallecidos post-vacunación. Expertos médicos confirman que la muerte de una mujer de la costa central al juez. La oficina del forense del condado de Orange está investigando la muerte de una mujer que falleció varios días después de recibir su segunda dosis de la vacuna de Moderna. El obituario de esta mujer de Kansas dice que murió después de recibir la vacuna contra el COVID-19. Pero los expertos médicos dicen que es demasiado pronto para asegurar con certeza qué causó su muerte. Soy geriatra, trabajo en residencias de ancianos. He tenido 21 pacientes que he identificado que murieron dentro de las 48 horas después de recibir la primera o segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca. Nueva Zelanda informa muerte relacionada con la vacuna COVID-19 de Pfizer. Menos 154 habitantes de Utah experimentaron reacciones adversas tras la vacuna. Eso incluye a 4 personas que murieron después de recibir la inyección. La muerte de su hija menor, Cassidy, se produjo de la nada, 4 días después de su segunda dosis de la vacuna contra el COVID. Ella llegó temprano y dijo que su corazón estaba acelerado. En Israel, 2 ancianos murieron 2 horas después de contraer la vacuna. Y en Suiza, un hombre de 91 años murió 5 días después de vacunarse. Las autoridades sanitarias dicen que en este momento no pueden declarar oficialmente la causa de la muerte. 114. Millones de estadounidenses, casi la mitad de la población adulta de este país, ya han recibido una vacuna. 114 millones de nosotros lo hemos tenido. El número de personas que han muerto por recibir la vacuna es 0. Se reportan 3 muertes más tras la vacunación, todas ellas por AstraZeneca. Investigan la muerte de un médico del Centro Médico Mount Sinai, quien falleció 15 días después de recibir una vacuna. Ella dice que estas muertes después de la vacunación fueron coincidencias. El miembro del Salón de la Fama, de 86 años, recibió la vacuna del COVID. Y hace apenas unas semanas formó parte de un esfuerzo para animar a los estadounidenses negros a vacunarse. Pero las autoridades enfatizan que eso no tuvo nada que ver con su fallecimiento. Quienes han muerto horas, días o semanas después de ser vacunados suman ya decenas de miles. Sus nombres, rostros e historias rara vez se cuentan y nunca se reconoce la vacuna como causa de su muerte. Estas son las víctimas de los medios de comunicación tradicionales, porque si les hubieran dicho la verdad, nunca se habrían puesto la vacuna. Estos son los rostros e historias de solo una pequeña fracción de las víctimas de la vacuna que se decía que era segura y eficaz, y les prometieron vida mientras los llevaban a una tumba prematura. Quienes registraron estas historias están abrumados y dicen: después de documentar cientos de casos, tenemos más de 3,000 testimonios adicionales. Muchos que no murieron por la vacuna sufren discapacidades mortales o de por vida. Orinar, coágulos de sangre, parestesias, gastroparesia, alteración del estado mental, paro respiratorio, paro cardíaco, aparición de convulsiones, aparición de diabetes. Ella desarrolló un dolor abdominal y torácico severo. Y la manera en que describió el dolor en el pecho, y cito: siento como si me arrancaran el corazón por el cuello. Pacientes que siguen quejándose de que les arden los pies y las manos, se olvidan de dónde están. Nunca he visto algo así en todos mis años practicando la medicina. Durante los siguientes 2 meses y medio desarrolló síntomas adicionales. Eso incluyó gastroparesia, náuseas y vómitos, presión arterial y frecuencia cardíaca erráticas, pérdida de memoria, confusión mental, dolores de cabeza, mareos, desmayos y luego convulsiones. No son solo efectos secundarios, hasta el punto de que tuvimos personas que antes caminaban y ya no pueden caminar.
Personas que antes hablaban y ya no pueden hablar, o que antes podían pensar y ya no pueden pensar correctamente. Desarrollas tics verbales y motores. Tenía pérdida de sensibilidad desde la cintura hacia abajo y debilidad muscular. Cambios drásticos en su visión. La consulta telefónica con el médico de Gibson confirmó que había desarrollado parálisis de Bell, una forma de parálisis facial. 4 participantes en el ensayo de la vacuna de Pfizer y 4 participantes en el ensayo de Moderna experimentaron parálisis de Bell. Soy enfermera de COVID. He desarrollado parálisis de Bell. Ahora tengo parálisis de Bell. Retención urinaria y pérdida del control de la vejiga. Ciclos menstruales severamente irregulares y abundantes. Y al final tuvieron que ponerle una sonda nasogástrica para poder nutrirla. La FDA y los CDC pidieron una pausa en la vacuna Johnson después de 6 casos de un coágulo sanguíneo raro y grave. Hay muchos pacientes que están resultando lesionados. Nunca he visto algo así. Un médico la diagnosticó con un trastorno neurológico funcional, diciendo que era debido a la ansiedad. He perdido la cuenta de las lesiones. Una trabajadora de la salud tuvo coágulos sanguíneos tras recibir vacuna el COVID. Eventos de coagulación en vacunados COVID-19. Coágulos de sangre en su hígado. 3 cirugías cerebrales por coágulos sanguíneos. La joven de 18 años murió tras sufrir una hemorragia cerebral y también un coágulo sanguíneo abdominal. Pero el cirujano que la operó en un intento de salvarle la vida dijo que incluso lo que él vio lo dejó impactado. Nunca había visto un cerebro reducido en esas condiciones por una trombosis tan extensa y tan grave. Todos los senos venosos estaban obstruidos por trombos. Un escenario que nunca había visto en mis muchos años en esta profesión. Por la foto que vi de la cabeza de esa niña, está claro que estamos ante algo que no es normal. 2 horas después de recibir la vacuna, me dio el síndrome de Stevens-Johnson. Las vacunas de AstraZeneca y Pfizer contra la COVID-19 se han relacionado con enfermedades poco comunes, pero complicaciones neurológicas potencialmente graves. ¿Puedes hablar conmigo? ¿Puedes decir algo? ¿Puedes decir algo, bebé? Tengo temblores en las manos, lo que me hace dudar si algún día podré volver a ejercer como higienista, presionando el tiempo para caminar. Esto es lo que siempre comienza. Oh, está empeorando cada vez más desde el viernes. Está cubriendo todo mi cuerpo. Me puse la vacuna Johnson & Johnson ayer. Comenzó con dolor en el pecho, parálisis en mi lado izquierdo. He tenido unas 8 convulsiones en los últimos 2 días. Nunca antes había tenido una convulsión. Ciclos menstruales gruesos con coágulos y abundantes. He visto físicamente a personas sujetando a ancianos y vacunándolos en contra de su voluntad, mientras ellos gritan que no. Hay empresas como Pfizer que están intimidando a los gobiernos. Pfizer pidió ser compensada por el costo de cualquier demanda futura. Pfizer quería que Argentina pusiera, y escuchen esto, sus reservas bancarias, sus bases militares y los edificios de su embajada como garantía. Más de 12,000 personas que fueron inoculadas con la vacuna Pfizer han dado positivo por coronavirus en el Estado de Israel. Los hospitales no están llenos de pacientes con COVID, los hospitales están llenos de pacientes vacunados, ¿de acuerdo? Tengo amigos que trabajan en la UCI en Blinders. De los 38 pacientes que hay actualmente, 30 están vacunados. Eso es un hecho, ¿de acuerdo? Los medios, lo siento, con todo respeto a los medios, por favor empiecen a decir la verdad. Parece que casi todas las vacunas van a tener éxito. Científicos de los CDC investigan esta mañana más de una docena de personas que recibieron la vacuna contra el coronavirus con miocarditis e inflamación del corazón. Allí Ha habido informes de más de 45 reacciones adversas a la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson. DPH dice que está investigando qué pudo haber causado esto, incluyendo si las condiciones en el lugar pudieron haber sido demasiado calurosas, pero enfatizó que no hay razón para creer que haya algún problema con la vacuna en sí. Nuestros residentes están muriendo después de haberse puesto esta vacuna y lo que me preocupa, lo que me inquieta es que ni siquiera se está hablando de esto. Lo que me duele en el corazón es que es casi como si dijeran, shh,
no hables de esto. O esto ya ha sido verificado, o esto es desinformación, o esto no es correcto. Fue muy frustrante porque intentabas encontrar una respuesta a lo que estaba pasando y hacías lo que hacían todos los demás. Buscabas en Google y no encontrabas nada excepto información sobre por qué debías vacunarte. Y con respecto a las vacunas, esa ha sido una prioridad máxima para nosotros. Eliminamos más de 1 millón de videos asociados con COVID. Google, YouTube, Facebook, Twitter. Déjame decirte lo que voy a decir. Eres cómplice de causar muerte. Y no puedo esperar para demandarte una y otra vez. También declaró que el COVID-19 no debería estar en la lista A. Por más tiempo, porque ahora sabemos que es un virus de gripe normal y el virus de la gripe normal no está en la lista A. El pánico es creado por estas pruebas PCR con falsos positivos. Entre el 89% y el 94% de esas pruebas PCR son falsos positivos. La medición para esto realmente no es nada precisa y fiable. La prueba PCR es una buena prueba si se realiza correctamente. No se supone que deba usarse sin síntomas. Sin embargo, se ha utilizado en todas partes, sin síntomas. La prueba PCR detecta algo de virus, pero mientras más ciclos se hagan, no puede distinguir si está detectando una pequeña cantidad de virus o una gran cantidad, si está detectando un virus vivo, una partícula muerta, una parte infecciosa o una inactiva. No puede distinguirlo. Y mientras más veces lo ciclas, obtienes una amplificación de 1 millón, 1.000 millones, 1 billón de veces. Y corres el riesgo de tener una situación en la que un pequeño fragmento viral sea considerado como un virus vivo y activo positivo. La PCR es algo aparte de eso. Es solo un proceso que se utiliza para hacer mucho de algo a partir de algo. Eso es lo que es. No te dice que estás enfermo. Resulta que conocemos el número por debajo del cual es bastante preciso. Por ejemplo, 25. Definitivamente por encima de 35 es inexacto. Es como un 95% inexacto. No estoy seguro del número. Todos están de acuerdo. ¿Sabes qué número están usando en Estados Unidos? Alrededor de 40, 40, 38, 40, 42, 46. Es increíble. ¿Todos están de acuerdo? Fauci dijo que por encima de 35 no es preciso. De 35 o más. Las probabilidades de que sea competente para la replicación son mínimas. Así que depende completamente de cuántos ciclos se le hagan. Pero tampoco te dicen cuando te hacen la prueba cuál fue el umbral de ciclos en tu test. No te dan el umbral hasta que vuelves y lo pides. En este video es fácil ver por qué las vacunas son tan mortales. Esta persona fue vacunada 30 minutos antes de este procedimiento, donde se aplicó ventosas en el área de la inyección y se extrajo la sangre de esa zona del brazo. En tan solo unos momentos después de que la sangre se recogió en la ventosa, se puede ver que se ha vuelto a coagular y se ha solidificado en la copa. Otra sustancia que hace que la sangre coagule de esta manera es el veneno de serpiente. La Biblia advierte sobre esa antigua serpiente llamada el diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. ¿Y cómo es engañado el mundo? Leemos en Apocalipsis 18 que por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. La palabra griega para hechicerías es farmakia, de donde la industria médica obtiene la palabra farmacia. Significa brujería. La serpiente es una encantadora. Usará halagos y engaños y cuando esté seguro de su presa, atacará. Al hablar de cómo una serpiente mata a su presa, howstuffworks.com escribe: esos colmillos están perfectamente hechos para ayudar a inyectar veneno en una víctima indefensa, usualmente su presa. ¿Y qué hace ese veneno una vez inyectado?
Un artículo del NIH sobre los venenos de serpiente afirma en el resumen: la circulación sanguínea, en particular la trombosis y la hemostasia, es uno de los principales objetivos de varias proteínas del veneno de serpiente. La trombosis se define como la formación o presencia de un coágulo de sangre dentro de un vaso sanguíneo. ¿Y cuál es el resultado de tal coagulación en el cuerpo debido al veneno? El artículo del NIH afirma que las alteraciones en las funciones normales de coagulación sanguínea pueden resultar en trastornos trombóticos o hemorragias. En la trombosis, condiciones en gran parte desconocidas promueven la formación aparentemente espontánea de coágulos. Coágulos lo suficientemente grandes como para bloquear la circulación. La formación de tales bloqueos en las arterias que suministran órganos vitales, como el corazón o el cerebro, puede causar un infarto de miocardio, que es un ataque al corazón, o un accidente cerebrovascular, respectivamente. El CDC va a realizar una reunión de emergencia la próxima semana para hablar sobre casos de inflamación cardíaca más altos de lo esperado. El CDC ha encontrado que jóvenes de 16 a 24 años vacunados con Pfizer o Moderna han experimentado más casos de miocarditis de lo normal. Miocarditis, condición cardíaca. Probable que cientos de casos de rara enfermedad cardíaca se relacionan con la vacuna contra la COVID. Estamos hablando de jóvenes de 20 años que han caído muertos. No aparece nada en los medios. La miocarditis es una enfermedad cardíaca rara, déjame decírtelo, rara. De repente, 1 de cada 3 jóvenes de 20 años tiene miocarditis. Recibí la segunda dosis de la vacuna contra la COVID el martes y en 4 días me han diagnosticado miocarditis. Me informaron que desarrollé pericarditis y solo tenía una vacuna. Han estado tratando con el cardiólogo. También me informó que tengo algunas cicatrices en el corazón y las han relacionado directamente con la vacuna. Y además mi pareja ha desarrollado miocarditis. Lamentablemente, mi padre falleció inesperadamente a fines de enero. Murió de insuficiencia cardíaca. Menos de 24 horas antes de que mi padre tuviera su primer ataque al corazón, le administraron la vacuna de Pfizer. Mi madre se vacunó. Estaba sana, sin condiciones previas. 11 horas después, murió de ataque cardíaco. Hemos visto a muchos morir de ataques cardíacos tras la vacuna. Suecia y Dinamarca han decidido dejar de usar la vacuna contra la COVID-19 de Moderna para ciertos grupos de edad debido al riesgo de inflamación cardíaca. En marzo de 2021, Franklin Graham le dijo a ABC que Jesús se habría puesto la vacuna y habría promovido su uso, diciendo que él también se vacunó, sin saber que 7 meses después tendría que someterse a una cirugía cardíaca debido a una inflamación en el corazón. Sufría de pericarditis constrictiva, que es una inflamación crónica de la membrana que rodea el corazón. A medida que el rotundo fracaso de la vacuna y de los métodos humanos para salvar vidas se haga más evidente ante el mundo, solo entonces muchos comenzarán a ver la necesidad de poner su confianza en Dios, dándose cuenta de que maldito es el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su brazo y cuyo corazón se aparta del Señor. La serpiente también puede usar otro método para atrapar a su presa, y ese es la constricción. Otras serpientes más grandes utilizan la constricción como una forma de matar a su víctima prevista. Primero las atrapan y luego envuelven lentamente sus cuerpos alrededor de ellas, exprimiendo la fuerza vital de la presa indefensa. Enroscándose alrededor del gran roedor, no hay escapatoria. Las anacondas no matan con veneno, son constrictoras. Comprimen el flujo sanguíneo hacia el corazón de su presa, provocando un paro cardíaco. Y ella se puso la vacuna el lunes y no se sentía bien. Y luego mi papá dijo que simplemente entró en paro cardíaco esta mañana y no pudieron reanimarla. Ahora piensa en eso. Cuando la presa es constreñida suceden 2 cosas. La víctima no puede moverse y la víctima no puede respirar. La definición de constreñir es volverse más apretado y estrecho, o hacer que algo se vuelva más apretado y estrecho. Los confinamientos, mandatos, órdenes ejecutivas, prohibiciones de viaje y cuarentenas
han sido una constricción incesante y lenta pero agresiva de los derechos y libertades de los seres humanos. Nuevos mandatos que requieren prueba de vacunación completa para salir a comer, ir al cine y otras actividades. Estas órdenes, políticas y leyes se han enfocado tanto en impedir que las personas se muevan como en impedir que respiren. Es evidente que esto no es obra del Dios de amor, sino obra de la serpiente, en sus últimos esfuerzos por destruir a la raza humana, antes de que se le acabe el tiempo. Es profundamente triste ver lo que les está sucediendo a esas víctimas. Una historia que ha sido ocultada es la de los 1,000 abogados y 10,000 médicos que han presentado una demanda por violaciones al Código de Nuremberg, citando crímenes de lesa humanidad, en parte porque los CDC y la Organización Mundial de la Salud están utilizando pruebas PCR a 37 a 45 ciclos, sabiendo que las pruebas son 100% defectuosas a 35 ciclos o más. Incluso los CDC admiten que cualquier prueba por encima de 28 ciclos no es admisible para un resultado positivo y confiable, concluyendo así que solo esto invalida más del 90% de los supuestos casos o infecciones de COVID rastreados mediante el uso de esta prueba defectuosa. Además, estos abogados y médicos afirman, por muchas razones, que la vacuna experimental viola todas las 10 disposiciones del Código de Nuremberg, las cuales conllevan la pena de muerte para quienes buscan violar estas leyes internacionales. Este es solo un ejemplo de los miles de modos en que la verdad es distorsionada deliberadamente, para ocultar la verdadera causa y hacer que el problema parezca la cura. Las vacunas de Pfizer y Moderna están reduciendo el riesgo de infección en un 91%. Y que la verdadera cura parezca el problema. Los lugares con bajas tasas de vacunación están viendo más enfermedades. Seguimos en una pandemia de los no vacunados. Incluso los CDC han sido sorprendidos eliminando 6,000 muertes por la vacuna contra el COVID del sitio web de VAERS. La verdad del asunto está oculta, censurada, manipulada y enterrada porque la noticia de que aquello en lo que creen que salva vidas en realidad destruye vidas va en contra de sus normas comunitarias. Estamos en los últimos días y Satanás está jugando el juego de la vida por las almas de los hombres malvados. Se están aliando con ángeles malignos para traer a la familia humana tanto sufrimiento y muerte como les sea posible. Los doctores, periodistas, directores ejecutivos y todos aquellos que oscurecen la verdad en sus informes o manipulan la gravedad de la crisis y engañan al pueblo, tendrán escrito junto a sus nombres en los libros del cielo, mentirosos y asesinos. Y a menos que se arrepientan y trabajen para deshacer el mal que han causado, seguramente perderán la vida eterna. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Sus primeras palabras en respuesta fueron, mirad que nadie os engañe. Jesús sabía que esto no es algo que el diablo intentaría lograr, sino que lo lograría. Porque las Escrituras hablan de él como el diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. El sistema VAERS, como se le llama, significa Sistema de Notificación de Eventos Adversos de Vacunas. Implementado por los CDC, la FDA y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, para rastrear, seguir y monitorear reacciones adversas a las vacunas reportadas por personal de salud y el público en general. No sabía nada sobre VAERS, no sabía acerca de nuestra responsabilidad de reportar. Ni siquiera se mencionó cuando se lanzaron estas vacunas. Definitivamente noté un aumento en ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, coágulos sanguíneos y hemorragias gastrointestinales. No era solo yo quien lo notaba, todos parecían notarlo. Me quedó claro que algo andaba mal y empecé a reportar pacientes por mi cuenta. Bueno, muy pronto eso se convirtió en un trabajo de tiempo completo en sí mismo. Diría que en unas 3 semanas a un mes ya había reportado a 50 pacientes. Nuestro sistema hospitalario habló con su equipo de gestión de riesgos y ya no se me permitió reportar sobre ningún otro paciente, solo sobre mis propios pacientes. Eso vi donde había una advertencia que me dijeron que debía apoyar.
el esfuerzo de vacunación. Este gráfico muestra el número de reportes en los últimos 30 años que se dijo que resultaron en muerte. De 1990 a 2020, el número de muertes reportadas anualmente aumentó de aproximadamente 80 en 1990 a 420 en 2020. Luego, la vacuna contra el COVID se lanzó en diciembre de 2020. Y luego, para el 5 de noviembre de 2021, 11 meses después, el número de muertes se había disparado de un promedio de aproximadamente 350 muertes por año a 18.461 muertes relacionadas con la vacuna contra el COVID hasta la fecha. Eso es un asombroso aumento del 4.295% respecto al año anterior, y eso es más del doble del número de muertes por todas las vacunas y de todos los 30 años anteriores combinados. Pero empeora aún más, porque según el informe Lazarus, un estudio realizado en 2010 sobre el número de eventos reportados versus los casos reales, se descubrió que menos del 1% de las reacciones adversas a las vacunas son reportadas. Eso significa que el número real de muertes ocurridas como resultado de las vacunas contra el COVID podría ser potencialmente superior a 1.500.000. Si estas tendencias continúan al ritmo actual hasta el final del año, podría significar alrededor de 2 millones de muertes en todo el mundo para finales de 2021. Pero vayamos un paso más allá. El sistema VAERS reporta un total de 875.651 reacciones adversas por las vacunas contra el COVID. Estas incluirían muertes, pero también otras reacciones como los 2.800 abortos espontáneos, 9.000 ataques cardíacos, 10.000 casos de herpes zóster, casi 11.000 casos de parálisis de Bell y casi 30.000 personas que han quedado discapacitadas. Y dado que el número reportado de 875.651 eventos adversos podría representar menos del 1% de las reacciones adversas reales que están ocurriendo, el número total de reacciones adversas que estadísticamente esperaríamos ver estaría más cerca de 87.565.100. Pero los riesgos muy reales de la vacuna han sido oscurecidos, ignorados, manipulados, ridiculizados e incluso enterrados. La población de Estados Unidos es de 332.278.200. Y si 46 millones de personas se infectaron, eso representa el 13.9% de la población. Y aún así, hay 654.412 reacciones adversas reportadas en Estados Unidos, hasta el 12 de noviembre de 2021. Nuevamente, si el número de reacciones adversas es menos del 1% de los casos reales reportados, estadísticamente esperaríamos que hubiera hasta 65.441.200 reacciones adversas solo en Estados Unidos. Pero según los CDC, si te infectas, tus probabilidades de sobrevivir al COVID son superiores al 99%, ya que el número promedio de muertes por cada 1 millón de infecciones para personas de 0 a 64 años muestra que tus posibilidades de supervivencia son del 99.00098%, y eso es sin ninguna intervención médica, incluidas las vacunas. Sin embargo, debido a que el miedo es más convincente que la razón, usafacts.org informa en el indicador de progreso de vacunación nacional que 228 millones de estadounidenses, lo que representa el 70% del país, se apresuraron a recibir voluntariamente una inyección experimental con una probabilidad potencial del 25% de sufrir una reacción adversa, sin excluir la muerte, en lugar de enfrentar un riesgo del 13.9% de contraer una enfermedad con una tasa de supervivencia del 99.99%, según los CDC. Seguramente debe haber una mejor manera de responder a esta crisis.
y la hay. Un médico escribió hace más de un siglo en relación con los principios de salud en la Biblia. Esas reglas fueron dadas por el propio Señor y cuando se seguían, producían a las personas más saludables que jamás hayan existido. Cabe señalar, sin embargo, que la inoculación no estaba incluida en la lista de medidas preventivas contra las enfermedades. La limpieza perfecta, tanto interna como externa del cuerpo, es la clave de todo el asunto. Alimentos limpios, agua pura, aire fresco, abundante luz solar, ejercicio muscular regular y una conciencia limpia protegerán contra cualquier plaga conocida. Pero llenar el cuerpo de muerte como medio para evitar la muerte no es bíblico ni científico. Cuando una persona está enferma, le convendría recurrir a los agentes que dan vida. Dios los ha provisto gratuitamente en la naturaleza. Leemos en la Biblia, cierta mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, y en vez de mejorar, iba de mal en peor. ¿Y cuántas veces ocurre esto hoy en día, 2000 años después? Existen dos principios fundamentales, pero opuestos en el tratamiento de las enfermedades. El método alopático es la base de la medicina occidental. En 1810, Samuel Hahnemann acuñó el término alopatía, combinando la palabra griega aios, que significa diferente u opuesto, con la palabra griega pathos, que significa sufrimiento. La idea era que la medicina alopática se basaba en crear un efecto opuesto al síntoma de la enfermedad. En un artículo titulado Hierbas, alimentos y medicina, leemos que alopático significa que una enfermedad o condición se trata con una sustancia que produce el efecto opuesto a los síntomas. Por ejemplo, la presión arterial alta se trataría con medicamentos que la reduzcan. Pero este método de ejercer la medicina no trata la causa de la enfermedad. El artículo afirma que la alopatía trabaja para abordar los síntomas. Los síntomas son la forma en que el cuerpo informa de un desequilibrio. Tratar únicamente los síntomas no aborda la causa del desequilibrio. Este es uno de los dos principales problemas de la medicina alopática. Solo trata los síntomas de la enfermedad, no la causa. Dado que este método de ejercer la medicina es el único respaldado por la Asociación Médica Estadounidense, Medicare y la mayoría de las compañías de seguros, podemos decir con seguridad que el efecto de la medicina occidental es hacerte sentir cómodo sin realmente curarte. En otro artículo sobre la alopatía, leemos acerca del intento de la medicina alopática de aliviar los síntomas de la enfermedad atacando o afectando la defensa natural del cuerpo. Este es el segundo gran problema del método alopático. Es que ataca y destruye el cuerpo indiscriminadamente en un intento de eliminar los síntomas de la enfermedad. Esto se observa claramente en tratamientos contra el cáncer como la quimioterapia, que daña el cuerpo de manera indiscriminada, hasta tal punto que el objetivo es llevar a la persona lo más cerca posible de la muerte para eliminar el cáncer, pero sin matar a la persona. Tratamientos como este y los antibióticos, por ejemplo, no atacan ni eliminan selectivamente las células o bacterias dañinas, sino que atacan todo indiscriminadamente. La verdadera solución para combatir las enfermedades no está en atacar el cuerpo, sino en trabajar con él y encontrar la causa que originó la condición de enfermedad, para empezar. Y este es el principio detrás del método bíblico de sanación. En Job leemos que el método bíblico de sanación implica buscar la causa de la enfermedad. Sin reconocer o abordar la causa de la enfermedad, revertir la enfermedad es imposible. El segundo principio del método bíblico de sanación es que aboga por el uso de plantas medicinales, alimentos saludables y los simples agentes de la naturaleza para ayudar al cuerpo en la restauración de la salud. En los Salmos leemos sobre la hierba al servicio del hombre, para que él pueda sacar alimento de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace brillar su rostro, y el pan que fortalece el corazón del hombre. Aquí vemos que las hierbas están para servir o ministrar a la humanidad y ayudar a su salud,
junto con el alimento que proviene de la tierra. Las palabras de la tierra aquí excluyen a los animales y los alimentos de origen animal. Esto muestra que nuestra alimentación debe consistir en plantas para que podamos obtener alimento de la tierra. Luego se menciona el aceite para hacer brillar su rostro. Algunos aceites, como el aceite de coco, por ejemplo, están especialmente diseñados para apoyar la salud de la piel. Además, el vino, que aquí se refiere al jugo de uva sin fermentar, así como el pan, están destinados a fortalecer el corazón del hombre, mostrando que estos elementos también están diseñados para trabajar con el cuerpo y fortalecerlo, con el fin de mantener la salud. Estos son solo algunos ejemplos de la manera en que las plantas están al servicio del hombre. Los métodos de sanidad de la Biblia están completamente en desacuerdo con el método alopático de la medicina utilizada por el mundo, razón por la cual aún puede decirse lo mismo de muchos hoy en día, así como se decía de la mujer en los días de Jesús, que había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía y estaba. No mejoró en nada, sino que más bien empeoró. La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para liberar al organismo de condiciones que resultan de la violación de las leyes de la salud. En caso de enfermedad, debe determinarse la causa, cambiarse las condiciones insalubres y corregirse los hábitos erróneos. Luego, se debe ayudar a la naturaleza en su esfuerzo por expulsar las impurezas y restablecer las condiciones adecuadas en el organismo. Presta atención a esta afirmación con sabiduría. Es el mejor método para tratar todas las enfermedades conocidas por el hombre. Primero, necesitamos entender que la enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza o del cuerpo para liberarse de condiciones tóxicas y poco saludables, que se producen como resultado de la violación de las leyes de la salud. Cuando no pasamos suficiente tiempo al aire libre bajo el sol y respirando aire fresco, y cuando alimentamos nuestro cuerpo con alimentos tóxicos, altamente procesados y carne y lácteos muertos, estamos, por estos medios, transgrediendo las leyes de la naturaleza, y la enfermedad es la consecuencia natural, y en caso de enfermedad debe determinarse la causa. En Proverbios 26:2 leemos: «La maldición sin causa no vendrá». Toda enfermedad tiene una causa, y ya sea la transgresión de las leyes naturales o de las leyes morales, la enfermedad siempre tiene una causa. Dado que la medicina alopática no se esfuerza por determinar la causa, nunca podrá curar nada. Determinar la causa es una necesidad absoluta para revertir la enfermedad. Una vez que se determina la causa, deben cambiarse las condiciones perjudiciales. Una condición perjudicial puede ser la exposición a venenos ambientales, como los campos electromagnéticos, la radiación de Wi-Fi o torres de telefonía celular, o el mojo, o beber agua sucia contaminada por pesticidas, escorrentía, medicamentos, flúor y miles de otros venenos que a menudo se encuentran en los suministros públicos de agua. Cuando se cambian las condiciones insalubres, es necesario corregir los hábitos incorrectos. Fumar y consumir alcohol son hábitos dañinos, pero también lo es comer alimentos convencionales y transgénicos, o productos animales como carne, lácteos, queso y leche. La caseína, por ejemplo, la proteína animal en lácteos, fue identificada en un estudio chino de 10 años como el promotor de cáncer más relevante jamás descubierto. En el estudio de China, Salud y Nutrición el más completo, un impresionante esfuerzo de 30 años en colaboración con las universidades de Cornell y Oxford, concluyendo que la alimentación puede revertir el cáncer y las enfermedades cardíacas, incluso permitirte dejar los medicamentos. ¿Sabes? La caseína, si usamos los criterios que se emplean para determinar qué es un carcinógeno, la caseína es el carcinógeno químico más relevante jamás identificado. No te quepa la menor duda. La introducción o eliminación de la caseína en la dieta podría literalmente activar o desactivar el cáncer. Los hábitos dañinos no se limitan a la alimentación. La falta de sueño, no beber suficiente agua pura o la intemperancia al comer son hábitos perjudiciales que deben corregirse si se quiere corregir la enfermedad.
Una vez que se cambian las condiciones insalubres y se corrigen los malos hábitos, entonces hay que ayudar a la naturaleza en su esfuerzo por expulsar las impurezas y restablecer las condiciones adecuadas en el organismo. Ayudar al cuerpo no significa añadirle productos químicos dañinos, venenos o virus. Ayudar al cuerpo significa trabajar con él. Significa aumentar la pureza del aire, del agua y de los alimentos. Y realizar ejercicio físico regular y activo para promover la circulación sanguínea y el funcionamiento de todos los órganos. Ayudar al cuerpo significa aumentar la calidad y el valor nutricional de los alimentos para que las células del cuerpo puedan fortalecerse y reconstruirse, permitiendo así la expulsión de venenos y toxinas que el cuerpo puede haber estado reteniendo durante años. Dios ha creado en el cuerpo una capacidad innata para sanar. Y cuando el médico trabaja con la inmunidad natural del cuerpo y con sus esfuerzos naturales para desintoxicarse y restablecer condiciones alcalinas saludables, la gente descubriría que la enfermedad no puede sobrevivir ni prosperar. En tal condición, tanto como la oscuridad no puede resistir a la luz. No es menos importante entre estas leyes de la salud confiar en el poder divino. La enfermedad de la mente prevalece en todas partes. 9/10 partes de las enfermedades de las que sufren los hombres tienen su origen aquí. Quizás algún problema doméstico persistente es como una llaga que carcome el alma misma y debilita las fuerzas vitales. El remordimiento por el pecado a veces socava la constitución y desequilibra la mente. El estrés crónico, la falta de perdón, la amargura y el resentimiento se encuentran entre algunas de las plagas de la mente que, a su vez, producen enfermedad en el cuerpo. Gran parte de las enfermedades que aquejan a la humanidad tienen su origen en la mente y solo pueden curarse restaurando la salud mental. En los Proverbios leemos: un corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Una mente perdonada de sus pecados, liberada de la angustia, la amargura y la falta de perdón, puede por sí misma producir vida y salud en el organismo, y esto solo se obtiene confiando en el poder divino de Dios y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. La verdad sobre la enfermedad y las leyes de la salud es liberadora y hermosa, porque estas verdades ofrecen esperanza a los desesperanzados, vida a los que no la tienen y consuelo a los afligidos, al mostrar que hay un bálsamo en Galaad y que Dios lo ha provisto gratuitamente. Los agentes de la naturaleza a los que todos pueden tener acceso, que tienen el poder de restaurar la salud y promover la vida, así como el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Así que esos métodos de sanación basados en principios desinteresados y que dan vida, expulsan la enfermedad que trae aflicción. Es en la confianza en el poder divino de Dios donde muchos afligidos pueden encontrar refugio y descanso. No solo descanso en sus propias mentes y cuerpos, sino un descanso espiritual en el poder y la providencia divina de un Dios todopoderoso. Y quienes proclamen la verdad sobre la marca de la bestia sabrán esto: descanso para sí mismos. Este es el tema central de la crisis de la marca de la bestia, y es por eso que esta última prueba para la humanidad está diseñada para girar en torno al asunto del descanso del día de reposo. En este video analizamos los acontecimientos actuales y cómo se alinean para cumplir la antigua profecía: nadie podría comprar ni vender, salvo el que tuviera la marca de la bestia o el número de su nombre. A través de esta pandemia, el mundo ha adoptado, por primera vez en la historia, un medio global para controlar quién puede comprar y vender, vinculando el derecho legal a participar en la sociedad con la obediencia a los mandatos, decretos y leyes de los hombres. Además, la doctrina social católica romana que exige la entrega de los derechos y libertades individuales, incluso el derecho a decidir qué sustancias entran en el propio cuerpo, ha sido,
casi universalmente aceptada, incluso en los Estados Unidos de América, que fue fundado no sobre los derechos y libertades de algunos, sino sobre la libertad y la justicia para todos. Los ideales del bien común han preparado las mentes y los valores de nuestra cultura global para alinearse con aquellos que serán utilizados para imponer un día de descanso obligatorio. El bien común es un caballo de Troya, uno que llevará a esta nación, que alguna vez fue un faro de libertad religiosa frente a la tiranía de papas y prelados de la Edad Media, a ser devuelta a la sujeción a Satanás a través del poder del Anticristo. La unión satánica de la Iglesia y el Estado, junto con el odio hacia los derechos y libertades individuales que avivó las llamas de las inquisiciones del pasado, se repetirá en todo el mundo, todo en interés de la observancia del domingo, por el bien común. Los cambios en nuestro mundo como resultado de la pandemia nos muestran que hoy estamos a solo momentos de la imposición de la marca de la bestia. El Dios de la Biblia, quien dio al hombre el libre albedrío y que nunca impondrá ni exigirá. La coacción forzosa de esa voluntad no está presente en ninguna de estas cosas. Jesús dijo: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo». La decisión es nuestra. Podemos recibirlo o rechazarlo. Pero a diferencia de los gobernantes de la tierra, Él nunca violará nuestro libre albedrío mediante la fuerza o la coacción. Su súplica es una invitación diciendo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Este descanso al que se nos invita a entrar es al final de los tiempos, antes de que Cristo venga. Y a vosotros que estáis afligidos, descansad con nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles. En contraste con aquellos que han entrado en el descanso de Jesús al final de los tiempos, están aquellos que no tienen descanso ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. La mayoría de los cristianos hoy en día no conocen este descanso sabático, no tienen conocimiento del verdadero significado del día, y por lo tanto lo consideran con indiferencia, diciendo que no importa qué día sea, o declaran que es una reliquia antigua del judaísmo, sin ningún significado para el cristiano. Sin embargo, al final de los tiempos, leemos que el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces yo preguntaría, ¿qué es lo que verán en el día de reposo aquellos cristianos que rechacen la marca? Eso los fortalecerá e inspirará para resistir toda la guerra y el poder de Satanás y sus huestes, soportando las peores formas de persecución y desprecio, perdiendo el respeto de amigos y familiares, perdiendo sus trabajos, casas y tierras, siendo arrojados a la cárcel, golpeados o convertidos en marginados de la sociedad, sin poder comprar ni vender. ¿Qué es lo que tales cristianos verán en el significado del sábado? ¿Que se pudiera decir de ellos que no amaron sus vidas hasta la muerte? El planeta está cambiando para peor. Reconstruir mejor, bla. Un confinamiento total a nivel nacional comenzando el lunes. Un acuerdo conjunto para limitar el calentamiento global a 1,5. Ericsson colapsando hacia el final del primer tiempo. Está en el hospital después de colapsar en la cancha de tenis. Estas revelaciones que cambian la vida las veremos en la parte 3 de Desenmascarando la marca. Durante casi 2 milenios, Satanás ha envuelto el significado del día de reposo en error, confusión y descrédito. Pero ahora es el momento de desenmascarar todas estas cosas, porque la oscuridad ha pasado y la verdadera luz ya brilla.